Hola, mi nombre es Cristian Reynosa y muchas gracias por tomar de su tiempo para ver este video. Tal vez usted recibió este video por medio de un familiar o por medio de un amigo, o tal vez usted recibió uno de estos libritos y siguió el enlace al final del libro para llegar a este video. Nosotros creemos que cada uno de nosotros podemos tener aseguranza de nuestra salvación. Nosotros creemos que la Biblia enseña que cada uno puede tener 100% seguridad de la vida eterna después que su vida se acabe en esta tierra. Primero de Juan 5:19 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Jesús mismo en Juan 3:16, que tal vez es el versículo más famoso en toda la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces la Biblia lo enseña y Jesús mismo lo asegura. Ahora, este tema de la salvación o de la vida eterna se puede complicar si no tenemos cuidado. Entonces, en este tiempo yo quisiera simplificar el proceso con 3 palabras muy sencillas o 3 pasos que nosotros podemos seguir para tener aseguranza de nuestra salvación. Primera palabra es reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? Pues primeramente tenemos que reconocer que usted y yo somos pecadores, que pecamos. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier transgresión de la ley perfecta de Dios. Ahora, usted tal vez está pensando, pues yo no he matado, yo no he robado. Pero amigo o amiga, nosotros echamos mentiras, tal vez codiciamos, tal vez hemos tenido malos pensamientos, tal vez nos hemos enojado con alguien en el tráfico, ¿verdad? Todos los días nosotros pecamos. Pero también tenemos que reconocer que el pecado nos separa de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido es separado. El pecado nos separa de Dios porque Dios es un Dios santo que no puede pecar y no puede permitir el pecado. Pero también desafortunadamente tenemos que reconocer que el pecado tiene una consecuencia. El pecado se tiene que pagar. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El infierno es el lugar que Dios ha designado como el destino final para todo pecador. Ahora, esto es una verdad dura, pero es la manera que Dios lo ha designado. Ahora, ya acabamos con las malas noticias, ¿verdad? Tenemos que reconocer que somos pecadores, todos pecamos, que el pecado nos separa de Dios y que el pecado se tiene que pagar. Y Dios ha designado el infierno como el lugar donde se tiene que pagar. Pero segunda palabra, tenemos que creer. Ahora, ¿qué tenemos que creer? Tenemos que creer en el plan perfecto que Dios ha desarrollado para nuestra salvación. Ahora, en sí, esto es el Evangelio. Y déjame explicarlo de una manera sencilla. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas de una manera perfecta. No había pecado. Pero entonces el pecado entró a la humanidad y nosotros hemos nacido en el pecado y seguimos pecando. Pero Dios tiene un plan perfecto. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a nacer en la tierra y Él fue crucificado en la cruz y en ese momento tomó el pago de nuestro pecado. Él pagó el costo de nuestro pecado, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. Ascendió al cielo y ahora está en la presencia de Dios. Ese es el plan perfecto para nuestra salvación. Y lo tenemos que creer, y lo tenemos que creer por fe. Primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores. Usted y yo pecamos, el pecado nos separa de Dios y Dios ha designado el infierno como lugar donde este pecado se tiene que pagar. Pero también tenemos que creer por fe que Dios ha mandado a Jesucristo a pagar por nuestro pecado y para hacer el sacrificio en nuestro lugar. Y si lo aceptamos por fe, podemos tener la vida eterna. Como dije en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que reconocer, tenemos que creer. Ahora, número 3, tenemos que confesar. Confesar. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿cómo se ve este paso? Pues déjame explicarlo como sucedió en mi vida. Yo crecí en la iglesia. Yo conocía muchas de las verdades y los principios de la Biblia,
pero yo no tomé este paso de fe de aceptar el regalo de salvación hasta los 15 años. Era un joven allá en California y fui invitado a un campamento de jóvenes. Y en esos días Dios empezó a trabajar en mi corazón. Yo reconocí mi pecado, que yo era un pecador y que mi destino final era el infierno si yo no aceptara el regalo de salvación de Jesucristo. Tenía que creer en este regalo. Y yo creí que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Señor. Que Él nació y luego fue crucificado, fue sepultado y resucitado el tercer día. Eso lo tenía que creer por fe. Y luego lo tuve que confesar con mi boca. Mi pastor de jóvenes me tomó al lado y en ese momento yo oré una oración donde yo confesé estas cosas audiblemente y acepté el regalo de salvación. Ahora, esta oración se escucha algo así. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador o pecadora. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Yo reconozco que mi pecado tiene una consecuencia y esa consecuencia es el infierno. Pero yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Él vino a este mundo y pagó por mi pecado en la cruz. Y yo creo que si yo acepto su regalo de salvación por fe, yo puedo tener la vida eterna. En este momento, yo te acepto como mi Salvador. Amén. Esa oración es una oración sencilla donde nosotros confesamos estas verdades. Pero amigo, amiga, la oración no salva, la fe salva. Ahora, si usted tomó esa decisión el día de hoy, nosotros nos regocijamos con usted. Pero si usted todavía no ha tomado esa decisión y está considerando todavía estas cosas, seguimos orando por ti. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo.